¿Qué hacer con los criminales nazis? Esa era la pregunta que rondaba las mentes de los líderes aliados cuando la Segunda Guerra Mundial ya se enfilaba hacia una victoria para su bando. Curiosamente, la respuesta estaba en la ciudad alemana de Nuremberg. Allí se desarrolló uno de los procesos judiciales más importantes de la historia, cuando 24 de los jerarcas nazis más poderosos fueron juzgados por los crímenes cometidos por el Tercer Reich. El final del conflicto no fue el final de las muertes, ya que 12 de esos dirigentes alemanes fueron condenados a morir por asfixia en la horca. En este video vamos a contarte qué sucedió con la docena de condenados por el Tribunal de Nuremberg y el increíble y morboso destino de sus cadáveres. Bienvenidos a otra entrega de Historia Militar. Con la rendición alemana a principios de mayo de 1945, se generó alegría en todo el mundo, pero también una enorme responsabilidad. ¿Qué iba a suceder con los criminales de guerra más importantes del Tercer Reich? Winston Churchill y Anthony Eden, su ministro de Asuntos Exteriores, ya tenían todo cuidadosamente planeado. Para ellos debía detenerse la mayor cantidad de líderes posibles, para luego someterlos a un juicio severo en el lugar en el que fueran encontrados. Dicho proceso debía estar encabezado por la máxima autoridad militar presente, y la condena tenía que ser ejecutada dentro de las 6 horas siguientes. Para el líder inglés, la única manera de seguir adelante y de desalentar futuros levantamientos nacionalsocialistas era la exterminación de los dirigentes que quedaron en pie, incluyendo a los colaboracionistas que habían ostentado el poder. Sin embargo, había una sorpresa en la resolución, ya que Stalin y los soviéticos se opusieron de manera terminante. Exigían que se realizara el juicio en el lugar en el que habían sido cometidos los crímenes. Esto sorprendió a todos, pero finalmente lograron ponerse de acuerdo con Estados Unidos y el Reino Unido, organizando uno de los eventos jurídicos y políticos más famosos de la historia, los Juicios de Nuremberg de 1945. El tribunal, conformado en octubre de ese año por representantes de las potencias aliadas, tenía el objetivo de juzgar la implicación de una larga lista de personalidades del Tercer Reich en los crímenes cometidos durante la contienda. Durante un año pasaron por la sala de Nuremberg decenas de acusados y testigos, incluidos 24 oficiales nazis de alto rango que fueron acusados de 4 cargos: conspiración para cometer crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. On the count of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Muy a contramano de lo que uno imaginaría, los jerarcas nazis preferían ser ejecutados inmediatamente, ya que no querían pasar a la historia de forma vergonzosa. Los aliados no les dieron el gusto y no los fusilaron cuando los apresaron. Por el contrario, los juzgaron, ya que querían que todo el mundo conociera los delitos de los que se los acusaba y condenaba. A través de los juicios de Nuremberg, que comenzaron formalmente el 20 de noviembre de 1945, pretendían que el mundo entendiera que la respuesta a la barbarie y la deshumanización era un proceso justo en el que se impusiera la ley y no la venganza. Los nazis juzgados recibieron distintas penas, pero 12 de ellos, los que estaban más arriba en la cadena de mando, fueron condenados a morir en la horca. Ellos eran Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe y vicecanciller del Führer; Hans Frank, ex gobernador general de Polonia; Wilhelm Frick, ex ministro del Interior; Joachim von Ribbentrop, ex ministro de Relaciones Exteriores; Alfred Jodl, ex comandante del Ejército del Este; Ernst Kaltenbrunner, ex comandante de los campos de exterminio; Alfred Rosenberg, filósofo e ideólogo del nazismo; Fritz Sauckel, ex director del programa de trabajo esclavo; Arthur Seyß-Inquart, ex director del Reichsbank; Wilhelm Keitel, ex comandante del ejército alemán; y Julius Streicher, ex director del periódico antisemita fanático Der Stürmer. 2 de los condenados no murieron en la horca. El primero de ellos era Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido nazi, secretario de Hitler y jefe del partido, que fue juzgado en ausencia. Durante décadas se creyó que había logrado fugarse. Muchos incluso dijeron haberlo visto en Sudamérica, donde se suponía que dirigía una red secreta.
Había quienes sostenían que había muerto en la caída de Berlín, en esos días finales del régimen, abatido por soldados soviéticos. Después de mucho suspenso, estudios forenses de restos encontrados en el lugar determinaron que Bormann falleció en la capital alemana en 1945. Además de Martin Bormann, el otro jerarca que escapó a la suerte de ser ahorcado fue Hermann Göring, el sucesor oficial de Hitler luego de su muerte, que durante el juicio había pedido ser fusilado para morir con honor. Finalmente evadió su condena cometiendo suicidio la noche previa al morder una pastilla de cianuro. Durante años se desconoció cómo logró obtenerla, hasta que casi medio siglo después, un soldado norteamericano confesó que fue él quien se lo proporcionó, pero que había actuado bajo engaño. Según su versión, una tarde cuando salía del centro de detención, lo abordaron una hermosa chica alemana y dos hombres. Le pidieron que le diera esa pastilla al preso, una supuesta medicina que Göring necesitaba para poder soportar sus problemas coronarios. Desde que se anunciaron las sentencias hasta las ejecuciones, pasaron 2 semanas, que se sumaban a los largos 11 meses que habían durado los juicios. Como era de esperar, todos los sentenciados apelaron para revocar la pena de muerte, o en el caso de que se mantuviera la condena, fueran ejecutados ante un pelotón de fusilamiento, puesto que la horca era considerada una muerte deshonrosa. El 11 de octubre, el tribunal rechazó las apelaciones y mantuvo las condenas, por lo que al día siguiente los condenados pudieron ver por última vez a sus familiares. La madrugada del 16 de octubre de 1946, las condenas fueron ejecutadas y 10 de los líderes nazis murieron ahorcados de forma deshonrosa. Mientras que el cuerpo ya sin vida de Göring se encontraba en el depósito de cadáveres de la prisión, los otros 10 condenados a muerte fueron ahorcados uno tras otro en tan solo 1 hora y 34 minutos. El lugar utilizado fue el gimnasio de la prisión. A la 1:11 de la madrugada, Ribbentrop fue el primero en ser ahorcado. A todos se les permitió decir unas últimas palabras, y lo más común fue alguna referencia patriótica, como el caso del ministro de Exteriores, quien dijo con firmeza: «Dios proteja a Alemania», para luego cerrar con un «Mi último deseo es que la unidad alemana permanezca y que se produzca un entendimiento entre el este y el oeste y la paz para el mundo». Por su parte, otros siguieron proclamando sus discursos de odio a los judíos hasta el último momento, como fue el caso de Julius Streicher, el propagandista antisemita, que gritó «Heil Hitler» mientras lo conducían escaleras arriba. Desde lo alto de la horca, mientras le ponían la soga al cuello, declaró a viva voz: «Los bolcheviques los colgarán algún día a todos ustedes. Purim Fest 1946», haciendo alusión a una festividad judía a modo de burla. Los verdugos de los jerarcas nazis fueron el sargento mayor John C. Woods y su ayudante, el policía militar Joseph Malta. Se comentó en su momento que Woods calculó intencionalmente mal las longitudes de las cuerdas utilizadas para las ejecuciones, de modo que algunos de los hombres no murieron rápidamente de la fractura de cuello prevista, sino que fueron estrangulados lentamente. Algunos informes de la época indicaron que algunas ejecuciones tomaron de 14 a 28 minutos. El ejército negó las afirmaciones de que la longitud de la caída era demasiado corta o que el condenado murió por estrangulamiento en lugar de una fractura de cuello. Otro dato curioso es que la puerta trampa era demasiado pequeña, por lo que varios de los condenados sufrieron heridas cortantes en la cabeza cuando se golpeaban en su caída. Según la ley alemana, los cuerpos debían ser entregados a los familiares dentro de las 24 horas siguientes a la ejecución, pero los aliados estaban preocupados por un asunto que los desvelaba. Las autoridades temían que los restos o el lugar de entierro de personajes como Göring se convirtieran en un lugar de culto nazi. Este recelo hizo que descartaran la idea de ceder los restos a las familias y decidieron hacer algo completamente diferente y en algunos casos considerado hasta indecoroso. Parecía que el karma de las atrocidades cometidas por estos jerarcas del Tercer Reich no había terminado con la ejecución. Los cuerpos fueron fotografiados tal como sugería el protocolo. Después fueron desnudados e introducidos en ataúdes de madera barata.
Se les asignaron identidades falsas con nombres de supuestos soldados americanos para ocultar el plan que se estaba llevando a cabo. Bajo esa coartada, los restos fueron trasladados al crematorio Ostfriedhof en Múnich. Una vez allí, y con extremo cuidado, ya que se estaban celebrando otros funerales de soldados en el lugar, fueron cremando de a uno a los criminales nazis y colocándolos en urnas cuidadosamente rotuladas con sus nombres falsos. Una vez incinerados los cuerpos, trasladaron las urnas a una unidad mortuoria americana a unos 20 kilómetros de donde habían sido cremados. Una vez en el sitio, destruyeron las urnas y sus cenizas fueron arrojadas al olvido en algún punto indeterminado del río Isar. Sus ropas y uniformes fueron incineradas, mientras que sus insignias con joyas de oro, plata o piedras preciosas fueron conservadas para reutilizar los materiales. Otras condecoraciones altamente simbólicas, como las cruces de hierro características de los nazis, muchas de ellas obtenidas por acciones criminales, fueron condenadas al olvido. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿te parece bien lo que hicieron las autoridades aliadas con los cuerpos de los jerarcas condenados a muerte? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.